Bien chicos, en esta sesión de trading yo voy a comenzar, ¿qué les parece con $70? Y vamos a ver si lo podemos multiplicar por 10. Vamos a ver si podemos llegar a los 7000, ¿de acuerdo? Vamos a intentarlo. Al menos $4000. En este caso se acaba de cerrar la posición con $86 y ya vamos por buen camino. Hola, hola, damitas y caballeros de todas las edades, sean bienvenidos una vez más a un video con su amigo Rodrigo Trader, su trader de confianza, para una sesión más de billetes en nuestros bolsillos. Si no se quieren perder de mis señales en tiempo real, suscríbanse a mi canal de Telegram, que ahí encontrarán todo lo que yo hago día a día. El link aquí abajo en la descripción del video. Así que vamos a comenzar. El día de hoy vamos a comenzar, ¿qué les parece?, con el dólar y la libra y el real brasileño. Vamos a ir hacia arriba, ¿de acuerdo? Me parece que la tendencia es bastante clara. Aquí podemos ver que hay una especie de rebote, ya que no logró romperse la parte inferior de la tendencia, que seguramente en los time frames anteriores será, digamos, que el soporte de este. Yo comienzo con 25, que ya se hicieron 45 al cerrarse esta posición, ¿de acuerdo? Miren, ya la dupliqué casi y simplemente estamos esperando a que, pues, en los tradings siguientes se logre más dinero, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver que, pues, estamos en la zona de sobreventa, pero estamos esperando una ruptura en la parte del soporte, en la parte de abajo. Al menos $4000. En este caso se acaba de cerrar la posición con $86 y ya vamos por buen camino. No fue, digamos, el impulso que yo quería, pero me sirvió lo suficiente para generar dinero. Eso para mí es lo más importante. Digamos que la tendencia no fue tan fuerte o la posición no fue tan fuerte, pero para mí me sirvió. Así que esperemos un poquito más y me parece que aquí es bastante obvio, bastante claro lo que vamos a hacer. Abrimos la posición hacia arriba. Aquí podemos ver que se cerró y ya tenemos $165. Bueno, 166, 65. Entonces, vamos 3 de 3. Me parece que vamos muy bien. Que será el dólar y el real brasileño. Aquí yo ya abrí hacia arriba porque, como podemos ver, tenemos una resistencia muy fuerte en la parte de abajo. Eso quiere decir que hubo una fuerte resistencia hacia arriba. Y de hecho, miren, se cerró la posición y ya tenemos $320 en la parte principal de nuestra cuenta. Así que seguramente aquí seguirá moviéndose hacia arriba, pero no me quiero arriesgar. Vamos a esperar un poco más a que se siga moviendo y después regresamos a este par de divisas, ¿de acuerdo? Y como podemos ver aquí, la tendencia se sigue respetando y sigue subiendo. Así que vamos a ir hacia arriba. Perfecto, seguirá subiendo. Aquí ya se cerró la posición con $612, pero eso a mí, bueno, el movimiento principal me importa, pero probablemente al futuro. Vamos a esperar a que se siente, a que se rectifique y después regresamos a este par de divisas, ¿de acuerdo? Por ahora ya generamos dinero, eso está súper bien. En la siguiente posición y vamos a ir hacia abajo con el dólar y la rupia india, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver que salimos de la parte de la zona de la sobrecompra y vamos hacia abajo. Sí, se cierra bien, perfecto, excelente. Se generaron $1120 y ya nos quedan 3000 para llegar a la meta principal que yo me había fijado desde el inicio, ¿de acuerdo? Entonces simplemente veamos cómo se mueve la tendencia, si vale la pena volver a arriesgarnos o no. Yo creo que no, porque hay que esperar a que se siga moviendo para futuros movimientos, ¿vale? Podemos pasar a la siguiente.
¿Qué les parece los 2162? No. Los 1120, perdón. Soy un poco disléxico al parecer. Una tendencia bastante fuerte. Se cerró ya con $2000, $2100. Entonces me parece que cumplimos la meta de generar dinero con este par de divisas en este movimiento de trading, ¿de acuerdo? Y el dólar canadiense. Aquí vamos a ir hacia abajo. Podemos darnos cuenta que se acercó, de hecho tocó, golpeó la zona de la resistencia, pero está, digamos que peleando contra la misma. No quiero redundar. Perfecto, se cerró la posición con $4000, que era mi meta inicial. Lo logramos. Así de rápido se logró la meta inicial. ¿Por qué vamos a ir hacia arriba? Porque bueno, como lo hemos visto a lo largo de este video, pues básicamente tenemos un impulso, retroceso, otro impulso, otro retroceso, y aquí yo estoy considerando que esta tendencia seguirá yendo hacia arriba al menos hasta el punto más alto de la vela verde que tenemos en el punto anterior más alto, ¿de acuerdo? Eso es lo que yo estoy suponiendo que pasará. Yo estoy considerando también el marcador de Williams. Miren, está yendo hacia arriba. Eso me ayudó a corroborar mi idea principal de abrir la posición hacia arriba, ¿de acuerdo? Además de que nuestros marcadores de Moving Average también nos están indicando que la tendencia va de forma ascendente. Mírenlo por acá, de hecho vamos bastante bien. No estoy seguro de qué tan rápido subirá, pero hasta este punto nosotros ya vamos generando dinero. Entonces se cerró la posición con $5800. Son $2000 más de lo que yo esperaba. Entonces me parece que el día de hoy todavía me da más. Entonces miren, yo aquí abrí ya hacia abajo el dólar y el real brasileño, porque me parece que la tendencia es bastante clara, ¿vale? En el último trade. Perfecto, se cerró, miren, en cuanto rompió la zona de apertura, se cerró la posición y volvió a subir. Eso, no sé, eso fue como un regalo divino. Y bueno chicos, ahora les voy a mostrar cómo poder obtener el dinero a su cuenta privada o básicamente el dinero físico. Aquí vamos a entrar a esta parte de aquí, vamos a Withdraw, vamos a la parte de Amount, vamos a colocar también aquí el Network y vamos aquí a colocar nuestra cartera. En este caso vamos a entrar a Bybit, vamos a elegir el USDT y vamos a también a buscar, bueno, aquí lo voy a poner, el USDT para que vean cómo se busca. También aquí vamos a seleccionar el tipo de cadena, que es el TRC20, y vamos a colocar el link que estaba en la pantalla anterior en la parte de aquí de cartera. Simplemente confirmamos y su dinero estará en sus manos. Eso es todo, bastante fácil, ¿no? Bueno, pues bueno, aquí eso es todo lo que vamos a hacer. Simplemente confirmamos aquí con el código de verificación y listo chicos, no hay nada más que hacer. Eso es todo y pues de nada. Sean bienvenidos al mundo del trading. Así que bueno chicos, el día de hoy fue un día bastante fructífero. Comenzamos con, me parece que $25 y cerramos con 7000 y algo. Eso para mí ya es oro puro. Entonces, si ustedes quieren generar tanto dinero como yo genero haciendo trading, suscríbanse a mi canal de Telegram que les dejo aquí abajo en la descripción del video, porque es completamente gratis y encontrarán ahí mis señales en tiempo real y un poco más de información extra sobre el trading. Nos vemos en el siguiente video.